Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Hoy tenemos una bomba de información, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y que por fin podemos traerles. Vamos a desvelar un secreto que ha mantenido a muchos con la intriga, un secreto que involucra a una de las parejas más comentadas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Parece que Demet Özdemir ha decidido romper el silencio y contarnos detalles jugosos sobre la famosa pedida de mano de Can Yaman. Prepárense porque esto promete ser épico. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta historia, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que está por aquí abajo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias. Ahora sí, vamos al lío. Como todos sabemos, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un torbellino mediático desde el principio. Sus carreras despegaron juntos gracias a la exitosa serie Erkencikus, donde su química era tan palpable que era imposible no shippearlos. Las cámaras, los fans, la prensa, todos estaban pendientes de cada uno de sus movimientos. Y cuando surgieron los rumores de romance, la expectación se disparó. De hecho, llegó un punto en que era casi más fácil creer en su relación que dudar de ella. La complicidad que irradiaban en pantalla trascendió a la vida real, al menos, eso es lo que el público percibía y deseaba creer. Cada entrevista conjunta, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro en busca de cualquier indicio de una relación sentimental. Y entonces, ¡boom! Los rumores de una pedida de mano empezaron a circular como pólvora. En Turquía, las pedidas de mano son eventos importantes, a menudo rodeados de tradición y simbolismo. Imaginemos la escena: Can Yaman, el galán que conquistó a medio mundo con su carisma, proponiéndole matrimonio a Demet, la bella y talentosa actriz que encarna a Sanem. La idea era, para muchos, un sueño hecho realidad. Y aunque hubo muchos reportes y especulaciones en su momento, nunca hubo una confirmación oficial clara, o al menos, los detalles nunca salieron a la luz de forma concluyente. Se habló de anillos, de planes secretos, de familiares involucrados, un verdadero misterio que alimentó horas y horas de debate en foros, redes sociales y programas de espectáculos. Lo interesante de esta historia es cómo, incluso cuando una relación termina, los detalles de momentos tan significativos como una pedida de mano siguen fascinando al público. El desenlace de su relación no ha hecho más que avivar la curiosidad sobre los inicios y los momentos cumbre. Y parece que Demet Özdemir, en una reciente aparición o entrevista, ha decidido arrojar luz sobre esos momentos que quizás nunca llegaron a ser lo que se especuló, o quizás sí, pero de una manera muy diferente a la que todos imaginábamos. Y ahí está la clave, el secreto que ha revelado, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de una historia que ha cautivado a millones. Según lo que se ha filtrado y lo que los fans más atentos han interpretado, Demet parece haber explicado que si bien Can Yaman tuvo un gesto romántico importante hacia ella, la pedida de mano como tal, o al menos como la imaginaba el público, no sucedió de la forma tradicional o espectacular que se rumoreaba. Ella, con esa dulzura que la caracteriza y una honestidad que desarma, habría explicado que hubo un momento especial, sí, un gesto de amor y compromiso, pero quizás más íntimo, más personal, y no tanto el gran evento público y escenificado que muchos esperaban y que la prensa se encargó de amplificar. Imagínense la presión de vivir una relación bajo el escrutinio de millones de personas. Cada palabra, cada gesto, cada salida es analizada, interpretada y a menudo magnificada. Es posible que lo que para ellos fue un momento sincero y profundo, un intercambio íntimo de sentimientos y planes, para la prensa y los fans se convirtiera en una noticia de primera plana, alimentando un relato que quizás no era del todo fiel a la realidad, o que al menos distorsionaba la escala y el contexto de lo sucedido. Demet, al hablar ahora, parece estar corrigiendo esa narrativa, devolviéndole la autenticidad a su historia, ofreciendo una perspectiva más cercana a la vivencia real de la pareja. Y aquí es donde reside el verdadero encanto de lo que ella ha revelado. No se trata solo de un detalle sobre una pareja famosa, sino de cómo la percepción pública, alimentada por los medios de comunicación y la vorágine de las redes sociales, puede distorsionar la realidad. Lo que se presenta en los medios a menudo es una versión editada, amplificada o incluso inventada de los hechos, construida a partir de rumores, conjeturas y, en ocasiones, de pura especulación. Demet, al desvelar este secreto, nos está recordando la
Importancia de escuchar directamente de las personas involucradas, de no dejarnos llevar únicamente por los titulares sensacionalistas y de cultivar un espíritu crítico ante la información que consumimos. Piensen en ello. Si hubo un gesto de amor y compromiso de parte de Can Yaman, un momento que para Demet fue significativo, un indicativo de sus intenciones y de su deseo de construir un futuro juntos, pero que no fue una pedida de mano tradicional con anillo y arrodillarse en público, esto nos muestra una faceta diferente de su relación. Quizás buscaban un tipo de intimidad diferente, un compromiso más terrenal y menos performativo, un entendimiento mutuo que no requería de grandes demostraciones públicas para ser válido. O quizás, y esto es solo especulación, el momento romántico existió, fue genuino y especial para ambos, pero la presión mediática posterior lo transformó, lo magnificó hasta convertirlo en algo que no era en su origen, una narrativa que se despegó de la realidad. Los detalles exactos de lo que dijo Demet son cruciales aquí. Si ella ha sido explícita sobre cómo Can Yaman le expresó su deseo de un futuro juntos, pero sin el ritual formal de una pedida de mano, esto abre una conversación interesante sobre las expectativas sociales y las construcciones culturales que rodean el compromiso. ¿Por qué tenemos tan idealizada la imagen de la pedida de mano tradicional? ¿Es realmente la única forma válida de compromiso que la sociedad acepta y celebra? ¿No existen otras maneras igualmente significativas y valiosas de sellar una promesa de futuro? Ella, al compartir su experiencia, podría estar desafiando estas normas implícitas y animándonos a redefinir lo que entendemos por compromiso y amor. Imaginen la escena desde la perspectiva de Demet. Está viviendo un momento especial con la persona que ama, un momento de profunda conexión, de intimidad y de planes a futuro. Está compartiendo un sentimiento genuino, una promesa silenciosa o verbalizada en la privacidad de su relación. Y de repente este momento íntimo se convierte en noticia mundial, con especulaciones sobre diamantes de varios quilates, organizaciones de bodas de ensueño y la opinión de expertos en relaciones. Puede ser abrumador, invasivo y, en última instancia, una distorsión de la experiencia original. Por eso su explicación podría ser una forma de retomar el control de su propia narrativa, de decir, esto es lo que realmente pasó, y para nosotros, en nuestra intimidad, fue perfecto así. Además, este tipo de revelaciones nos permiten ver a estos artistas como personas reales, con sus propias ideas sobre el amor, el compromiso y la vida. No son solo personajes que vemos en pantalla, arquetipos que interpretan roles para nuestro entretenimiento. Tienen sus propias vivencias, sus propias prioridades, sus propios valores. Y si Demet valora la intimidad de un gesto sobre la espectacularidad de un evento público, si para ella la autenticidad de la conexión es más importante que la ostentación de la demostración, eso nos habla mucho de su personalidad, de su madurez y de lo que busca y prioriza en una relación. La manera en que Demet ha abordado esto es clave. Si lo ha hecho con gracia, sin rencor, sin afán de desmentir o descalificar a nadie, simplemente aclarando los hechos desde su perspectiva, es un reflejo de su madurez y su carácter. Es posible que la noticia de la pedida de mano haya sido una invención de la prensa, una exageración de algún comentario o una mala interpretación de un gesto romántico que, si bien existió, no alcanzó la magnitud que se le atribuyó. En cualquier caso, Demet ha tomado la palabra para poner las cosas en su sitio, ofreciendo una versión más cercana a la verdad y permitiendo que su historia sea contada desde sus propios términos. Y esto no le resta romanticismo a la historia en absoluto. Al contrario, a veces los gestos más sencillos, los momentos más íntimos y los diálogos sinceros son los que verdaderamente tocan el corazón y perduran en la memoria. Un te quiero de verdad y quiero un futuro contigo dicho en un momento de calma y conexión, con la mirada cómplice y la mano entrelazada, puede ser mucho más poderoso y conmovedor que una producción digna de Hollywood. Lo importante es la autenticidad del sentimiento, la profundidad de la conexión, la sinceridad de las palabras y las intenciones. El romanticismo reside en la verdad del corazón, no en la puesta en escena. Los fans que han seguido de cerca a Demet y Can saben que su historia ha tenido altibajos, rumores de ruptura, reconciliaciones, idas y venidas que han mantenido al público en vilo. Y en medio de todo ese torbellino mediático, es natural que los momentos más importantes de su relación se hayan visto envueltos en especulaciones y análisis constantes. Demet, a la hora de aclarar este punto, no solo nos da un detalle jugoso y un tema de conversación, sino que también nos ofrece una perspectiva más genuina de lo que fue su relación, o al menos de esa etapa específica que generó tanta expectación. Este tipo de revelaciones son las que hacen que seguir la vida de nuestros artistas favoritos sea tan entretenido.
No solo por las series y películas que nos regalan, por los personajes que nos hacen vibrar y soñar, sino también por las historias humanas que se tejen detrás de sus vidas públicas, por las complejidades de sus relaciones, por sus luchas y sus triunfos. Y cuando una figura como Demet Özdemir decide compartir un detalle así, que clarifica una incógnita que ha rondado durante mucho tiempo, es porque considera que es importante, que es necesario para aclarar lo que realmente sucedió y para ofrecer una visión más fiel de su experiencia. Así que, resumiendo un poco lo que parece ser la esencia de la revelación de Demet Özdemir, hubo un momento de gran significado romántico y de expresión de compromiso por parte de Can Yaman, un gesto que indudablemente marcó su relación y sus planes a futuro. Sin embargo, la narrativa pública de una pedida de mano tradicional, grandilocuente y con todos los detalles que uno esperaría, podría no ser del todo precisa o al menos, no refleja la totalidad de la experiencia. Lo que sí parece haber existido es un gesto de amor profundo, una declaración de intenciones y una voluntad de futuro, pero quizás vivido de una manera más íntima, más personal y discreta, lejos de los flashes, los micrófonos y los titulares sensacionalistas. Y eso en sí mismo tiene su propio encanto romántico, un romanticismo más sutil y auténtico, y nos recuerda que el amor verdadero a menudo se manifiesta en los gestos más auténticos y personales, no necesariamente en las demostraciones más ostentosas y mediáticas. La intimidad de un amor compartido es, a veces, su cualidad más preciada. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final para escuchar todo esto. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos hacen soñar, reflexionar y, sobre todo, nos acercan un poco más al mundo de las celebridades que admiramos, permitiéndonos verlos no solo como ídolos, sino como personas con sus propias complejidades y vivencias. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta revelación. ¿Creían en la historia de la pedida de mano tradicional? ¿Qué opinan sobre cómo la prensa y las redes sociales pueden influir en nuestra percepción de la realidad, creando narrativas que no siempre se corresponden con los hechos? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar esta historia, para que más personas se enteren de esta interesante revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir trayéndoles contenido increíble, primicias, análisis y todo lo que les apasiona del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.